Buenos días, hermanos. Dios nos siga bendiciendo. Hoy tenemos hasta este día 52,006 muertos por el COVID. Y vamos a darle gracias al Señor que Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha guardado. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias por guardarnos de la pandemia, cada uno de nosotros, ya que tú nos haces responsables para obedecer a nuestras autoridades y llevar lo que nos piden al pie de la letra, Señor. Guardarnos en casa, tener esa limpieza necesaria en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, cubrir nuestra boca y estar así en paz, dándonos toda esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que obedeciéndote a ti, Señor, obtendremos esas bendiciones que tienes para con nosotros. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Te pedimos también que en esta mañana tú nos bendigas a cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que bendigas también tu palabra para que a la hora de escucharla, de probarla como ese alimento espiritual, sea de todo ese provecho para nuestro cuerpo y poderla poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante, hermanos, que se llama Más poder en la oración. Y para esto le pido que me acompañen a Mateo 17, del versículo 14 al 21. Mateo 17, del versículo 14 al 21. Está escrito: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a ver otro ejemplo sobre esto, donde dice: misión de los 12 discípulos con poder de Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, y después pasamos al capítulo 10, versículo 17. Se los repito: Lucas 9, 1 y versículo 2, y Lucas 10, 17, vamos a ir hasta del 17 al 19. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Capítulo 10, versículo 17 de Lucas. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Todo esto ellos lo obtenían gracias al poder de Jesús, o más bien de Dios.
Vemos que aquí los discípulos todavía no aprendían a ayunar. Y eso lo podemos ver en el siguiente capítulo de Lucas, en el capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús da a entender que comparte de su poder. Eso lo vemos en Mateo 9, versículos 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mateo 9:15, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Como vemos aquí, los discípulos tenían que desarrollar su vida espiritual, ya que Jesús se iría de ellos. Marcos 9:14 al 18. Marcos 9:14 al 18. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Aquí vamos a ver un ejemplo mejor explicado de lo que sucedió cuando los discípulos no pudieron echar del muchacho el demonio que tenía. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. O sea que los discípulos tenían que aprender a orar y ayunar. Eso lo podemos ver Mateo 17, versículos 20 y 21. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Lo que vemos en esto es que su fe era a través del poder de Jesús. Jesús oraba y ayunaba. Necesitamos activar cada uno de nosotros nuestra fe espiritual en oración y en el ayuno. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿cuántas veces ayuna a la semana? O si ha ayunado, y si su oración que hace delante de Jesucristo, delante de Dios, la ha llevado con ayuno. Pero a lo mejor muchos no lo sabemos y nos preguntamos: ¿pero qué es el ayuno? El ayuno es una abstención total o parcial de alimentos sólidos y líquidos, o sólidos o líquidos, siendo esto una actividad espiritual para incrementar nuestra oración, ya que ese tiempo se lo dedicamos a orar con Jesús. Es diferente a una dieta, en donde se regulan los alimentos y las bebidas con fines de salud o terapéuticos.
Como vemos, muchos de nosotros a veces decimos, vamos a ayunar, pero en vez de dedicarlo a la oración, dedicamos a hacer otras cosas, ¿sí? Dedicamos a adelantar el trabajo o hacer otro tipo de actividades para adelantar cosas que tenemos que hacer. Entonces, no llevamos realmente una actividad espiritual, que es que ese tiempo que aprovechamos, en vez de trabajarlo, ya sea el desayuno, la comida o la cena, tenemos que dedicarlo a la oración para incrementar ese poder con el Señor. ¿Qué ventajas tenemos en el ayuno? Vamos a ver 4 ventajas. La primera, enriquece nuestra vida de oración. En segunda de Crónicas 7:14, si me gustan acompañar, por favor. Segunda de Crónicas 7:14. Está escrito: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El ayuno nos ayuda a doblegar nuestra carne, a humillarnos delante de Dios. Por eso dice esta palabra: si se humillare mi pueblo. Simplemente con el ayuno estamos doblegando nuestra carne para poder humillarnos delante de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, Esdras 8:21 al 23. Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. El objetivo que vemos aquí simplemente es del ayuno, es espiritual. Y aquí pedían, por medio de la oración del ayuno, protección. En Daniel 9:3 al versículo 5, Daniel 9:3 al versículo 5 está escrito, dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En el capítulo 10, versículo 10 del mismo Daniel al versículo 12, se lo repito, Daniel 10:10 al versículo 12, ahí adelante por favor, el siguiente capítulo, dice: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque tú has sido enviado, a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Vemos que el humillarnos, que es lo que nos ayuda a hacer el ayuno, y dice que desde el principio
el Señor inclinó más su oído para escuchar la oración que él estaba haciendo. La oración está ligada al ayuno. Segundo punto, el ayuno va a activar nuestra fe. Nos hacemos sensibles a la voz de Dios, doblegando nuestra carne, ya que robustecemos nuestra fe y el poder de Dios se va manifestando, fluyendo en nosotros y menguando nuestra carne. Juan 3:30 está escrito: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Tercer punto, activa el poder de Dios. ¿Sí? Como veíamos, más poder en la oración. En Jeremías 32:27 está escrito, Jeremías 32:27, y aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y el cuarto punto, hermanos, que tenemos en este momento es el ayuno nos prepara para dirigir a otros. Deuteronomio 9, del versículo 9 al versículo 11. Y después vamos a ver unos siguientes versículos que serían el 18, 25 y 26. Dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. En el versículo 18, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Versículo 25 y 26. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Como vamos viendo, cada una de las necesidades, a veces las más fuertes que tenemos que acompañarlas con ayuno. No sé si en sus necesidades que tengan ustedes, que van pasando día con día en enfermedades, falta de trabajo, falta de soluciones en nuestra vida problemática, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra parentela, con nuestros vecinos. A veces vemos cosas tan difíciles que empezamos a dudar que el Señor las haga. Pero a lo mejor nos ha faltado el ayuno. Vemos que el ayuno va acompañado, va ligado con la oración. Si nosotros ayunamos, tendremos ese poder que fluya en cada uno de nosotros. Veamos otros ejemplos. En Hechos 13:1, cuando Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, Hechos 13:1 al versículo 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras
que a los que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. También vemos el ejemplo de la tentación de Jesús en Lucas 4, versículo 1, versículo 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Esto está en el versículo 14, ahí adelante, hermanos. Versículo 15 del mismo capítulo 4. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. En el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En el 19, a predicar el año agradable del Señor. Y la misma palabra de Dios nos enseña cómo debemos ser o cómo debe de ser ese ayuno. Mateo 6, 16 al 18. Mateo 6, 16 al versículo 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esta es una parte de lo que puede ser el ayuno, con lo que podemos nosotros dar más poder a nuestra oración. Podemos ayunar 40 días absteniéndose de uno de los 3 elementos, ¿sí? Desayuno, cena o comida. 2, semanalmente un día sin alimento ni agua. En toda la semana un día que diga usted, hoy no voy a cenar, no voy a desayunar, no voy a comer, pero ese tiempo lo voy a pasar con Dios. El punto 3, quitando un producto alimenticio durante un día, los 40 días. ¿Qué alimento? El que usted guste, hermano. Puede ser pan, puede ser pasta, puede ser carne. El chiste es quitar un alimento diario, en los 40 días. Punto 4, abstención de un alimento sólido, pero sin líquido. El punto 5, alimento que sean legumbres y agua. El punto 6, abstención de alguna actividad. Puede ser ver televisión, puede ser lo que usted guste. Algo que en cierta forma le perjudique a usted, que sea un hábito que le está dañando, y decir, lo voy a poner en ayuno. Y ese tiempo se lo dedico a Dios. Le pido a Dios fortaleza para poder llevar cada uno de estos ayunos, pero solamente así podemos darle poder a la oración que nos da el Señor. Ejemplos tenemos de cómo
se buscaba protección, cómo se buscaba dirección. Y nosotros como reyes y sacerdotes a veces no sabemos llevar nuestro reino, no sabemos llevar nuestro pueblo, nuestra iglesia, y necesitamos esa sabiduría, esa protección. Inclusive en estos momentos de la pandemia quisiéramos detener ya, bueno, nosotros no, el poder de Dios en nuestra vida para poder hacer las cosas como Él quiere. Pero necesitamos ayunar. Necesitamos tener un día por lo menos de ayuno para pedirle al Señor que quite esta pandemia. Para pedirle al Señor que nos dé ese trabajo que nos hace falta. Para pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para resolver los problemas que tenemos familiares, ya sea con la esposa, que sea con los hijos. Dios siempre va a tratar de apoyarnos, siempre y cuando sea en su voluntad, en lo que Él quiere, en lo que necesitamos nosotros restaurar, edificar o consolar. Necesitamos del ayuno y la oración. ¿Podríamos intentarlo, hermanos? Yo les pido que cada uno, pues tenemos necesidades, lo hemos visto, y les voy a pedir que me ayuden a estar orando en ayuno y en oración, estar pidiendo salud por mi esposa. Ella no se ha sentido bien, lleva ya 2 semanas, y yo le pido a usted que me apoye en estar ayunando y estar orando por ella. Yo no le voy a exigir el tipo de ayuno que deba de llevar, sino de lo que salga de su corazón. ¿Sí? Y si usted tiene también una necesidad, hágala conocer. Tenemos un grupo donde nos podemos estar pidiendo oración para poner una lista y ver en esa lista qué es lo que contesta el Señor, para poder ver cómo Él abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde esa bendición en nosotros. Necesitamos ser perseverantes, necesitamos orar con regocijo en la presencia del Señor, ¿sí? Ser perseverantes. Necesitamos esa adoración en el Señor, alabanza, adoración y acción de gracias. Y todo esto lo podemos hacer por medio de la oración y el ayuno. Se los pido de todo corazón para poder crecer nosotros. Dios en su misericordia y en su gracia pues nos da esas bendiciones, ¿sí?, que le pedimos y Él nos da. Pero mejor es acrecentar nuestra vida espiritual, así como lo tuvieron que hacer sus discípulos, porque en algún momento el Señor fue quitado de ellos. ¿Sí? Vemos este problema que hubo con ellos, de que discutían, porque no podían o no pudieron echar de este muchacho el demonio que tenía. Y muchas enfermedades lo pudieron hacer, pero con el poder de Jesús, porque Jesucristo era el que oraba y ayunaba. Y por eso le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos lo que es el ayuno. Y Jesucristo les dijo a algunas personas que ellos no ayunaban porque Él estaba con ellos y de Él salía ese poder. Pero Jesucristo sabía que Él iba a partir, iba a estar sentado a la diestra del Padre. Entonces, viendo eso, dice: ya habrá tiempo para que ellos aprendan. Entonces yo creo que me imagino que cuando ellos no pudieron echar
fuera el demonio de este muchacho, pues se dijeron, pues, ¿qué hicimos mal? Y se preguntaban uno a uno, tuvieron que preguntarle a Jesucristo, ¿por qué no pudieron ellos? Y a lo mejor muchos de nosotros intentamos sanar a las personas y cuando nos sanan, pues nos sentimos desilusionados, que a lo mejor Dios nos hizo caso. Pero necesitamos acrecentar más nuestra fe, acrecentar esa fe, estar orando, estar ayunando, tener una más comunión con Dios, y lo hemos estado viendo semana tras semana. Esa liga con nuestro Señor Jesucristo, escudriñando la palabra, leyendo la palabra, dándonos ese entendimiento, abriendo nuestro entendimiento para conocer de la palabra. Caminos para llegar a eso, pues el Señor nos lo va mostrando. Yo creo que este es uno de los más importantes, porque la oración es la columna de la iglesia. Si nosotros como congregantes no lo estamos haciendo, no estamos fortaleciendo esa unidad en oración, por eso yo les pido, en el amor en Cristo Jesús, que me apoyen y que pongan sus necesidades para también nosotros apoyarlos y hacer nuestro diario de oración y estar mostrando en el grupo lo que Dios hace en nuestra vida. Se los pido, hermano, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También nos toca esta mañana la cena del Señor. ¿Me acompaña? Está escrito: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias Señor, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagámoslo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Tomémosla. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios siempre trata de bendecirnos, hermanos, y debemos darle la gloria y la honra a Él. Dios es bueno, Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y seguirle pidiendo al Señor por lo que va a poner en nosotros. Estar uniéndonos en oración, en ayuno, por lo que sucede alrededor nuestro, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo. Propongamos esas oraciones y llevemos un día, o los días que usted guste, o los que pueda, ese ayuno. Los invito, hermanos, a que el Señor abra las ventanas de los cielos
y derrame de su bendición en la iglesia, en nuestro grupo. Se los pido en el nombre de Cristo Jesús. Espero que en el grupo el día de mañana empiecen a aparecer esas peticiones e irlas anotando en un cuaderno, iniciar, si es posible, mañana mismo en ese ayuno y ver qué es lo que contesta el Señor. Yo creo que no va a ser una carga porque lo vamos a hacer con gozo y alegría, porque vamos a estar en la presencia de Dios y va a acrecentar ese hábito en nuestra vida. Se los pido en el nombre de Cristo Jesús y espero que respondan a este llamado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te pedimos en esta hora que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, nos exhortes, sea tu Espíritu Santo recordándonos que tenemos que llegar a ese ayuno, llegar a tu presencia en ayuno y en oración, Señor, para poder pedir y que nuestros deseos sean cumplidos, de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias por habernos cuidado en esta semana y te agradecemos también, Señor, que vas a cuidarnos la próxima. ¿Sí? Queremos ser perseverantes, pero te pedimos de tu ayuda. Necesitamos presentarnos delante de ti con humildad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que la bendición sea con ustedes, hermanos. Dios les bendiga.